Buenos días, bienvenidos al coloquio. Tenemos el gusto de tener con nosotros a Juan José Montellano, de aquí del Instituto de Matemáticas de CEU, que nos va a platicar sobre condiciones que aseguran la existencia de ciertas estructuras en gráficas o digráficas. Pues muchas gracias primero a los organizadores por invitarme y a todos ustedes por estar aquí. Les quiero platicar, como dice el título, de condiciones que aseguran la existencia de ciertas estructuras en gráficas o digráficas. Sí, no tenía muy claro de qué iba a hablar, efectivamente, pero bueno, al final lo que voy a platicar es de un trabajo conjunto con Paulina Figueroa del ITAM y Mika Olsen de la UAM. Es un trabajo que llevamos 8 años pedaleando en esto y bueno, a ver. Vamos a empezar con ciertas definiciones básicas para que nos podamos ir acompañando. Primero, ¿qué es una digráfica simple? Una digráfica simple, considéranla como una pareja de cosas, vértices y arcos, donde a nada más le pedimos que sea un conjunto no vacío y que por lo regular lo vamos a poner como puntitos en el plano, cada uno de ellos. Y los arcos es un conjunto de parejas pero ordenadas de sus elementos, es decir, son como flechas. Hay un principio y un final en cada pareja. O como quien dice, si agarramos dos vértices, hay de 3 sopas. O hay una flecha que va de aquí para acá, o va de regreso, o nomás no hay nada. Entonces, entre cada par de vértices hay de esas 3 opciones. Esto recuerda mucho a las gráficas. Una gráfica pues, es una pareja de cosas, uno de ellos son su conjunto de vértices, que igual cada vértice lo representamos como un punto en el plano. Y su conjunto, de aristas, son parejas, pero esas sí no tienen orden, son parejas de elementos de los vértices. Entonces, entre dos vértices, pues o hay arista o no la hay, simple y llanamente. Entonces, en las digráficas, insisto, a la definición de gráfica puede ser más general, la de digráfica también, aquí vamos a ver nada más las simples, en donde entre dos vértices hay de 2 sopas nomás, hay arista o no hay arista, y cuando son digráficas simples, solo hay 3 sopas, o no hay, o va de un lado para uno o para el otro. Que de hecho, una manera bastante natural también de ver a las digráficas simples es tomarnos una gráfica, la que sea, aquí tenemos entre cada pareja, a veces hay aristas, a veces no, y la orientamos. Es decir, en cada una de lo que era una arista le ponemos una dirección. Y eso es una digráfica simple. Podemos pensarlo así, tenemos una gráfica y la orientamos. ¿Qué podemos decir de estas cosas? ¿Qué podemos decir de si existirán estructuras o no dentro de estas cosas y de qué depende? Un poco de eso va toda la plática. Cuando tenemos una digráfica simple, ¿qué podemos decir? Primero les voy a platicar algunos resultados que son clásicos y que son muy bonitos. Uno de ellos tiene que ver con la existencia de trayectorias dirigidas y que tiene que ver con la gráfica donde está apuntado el bicho no tanto en la orientación. Son resultados para cualquier orientación. Bueno, estos se llaman gráficas orientadas también. Hace una gráfica, bueno, pues no importa cómo la orienten, siempre va a existir una trayectoria dirigida con este número de vértices, donde este es un parámetro que es el número cromático de la gráfica que depende de la gráfica, no de la orientación. No importa cómo la orienten, siempre va a existir algo ahí, que es una trayectoria de esa longitud. Este resultado no es que todos ellos se hayan puesto a trabajar, más bien no se enteraron de los unos de los otros porque lo probaron independientemente durante todos esos años, del 62 al 68. Este señor es el número cromático de la gráfica G. Y esta es una trayectoria dirigida, digo, por si pensaban qué es lo que aparece. Eso es una trayectoria. Eso es lo que va a aparecer. Aquí, por ejemplo, tenemos la gráfica que estaba originalmente y que exista una trayectoria dirigida es pues, justamente que haya una trayectoria dirigida ahí dentro de esa cosa, ¿no? Entonces, lo que nos dice este teorema es que si tenemos una gráfica G y sabemos un número cromático, no importa cómo lo orientes, va a haber algo ahí dentro que es una trayectoria. Esto es una generalización de un teorema muy bonito de Redey, que es cualquier orientación de la completa existe una trayectoria que pasa por todos los vértices. No importa cómo orienten la completa.
siempre va a existir. Aquí, por ejemplo, tenemos una completa de 8 vértices, la orientamos como se quiera y siempre va a haber una trayectoria de estas ahí dentro. Aquí vemos, aquí les puse una, aquí va a haber varias, pero no importa cómo ordenemos esto, siempre va a aparecer esa trayectoria. De hecho, estos se llaman torneos porque modelaban precisamente torneos round robin, en donde si piensan en cada vértice como un jugador y de tenis, y se juega, cada vez que juegan dos, se pone una flecha si uno le ganó al otro. No importa cómo haya sido el torneo, no importa cómo hayan jugado, no importa cuáles hayan sido los resultados, siempre van a tener a alguien el cual le ganó a el cual le ganó al que sigue, el cual le ganó al que sigue, al que sigue, al que sigue y al que sigue, y aquí está el Cruz Azul, ¿no? Hasta el final. Siempre va a haber, no importa cómo jueguen. Sí, siempre gana Alemania, ¿no? En las gráficas bipartitas dan ejemplos en que el número cromático es muy chiquito, ¿verdad? 2. Y tienes, sí. ¿Pasan por todos los colores? Sí, de hecho, el número cromático en la completa es N. Sí, y pasaría, ¿qué pasa? Ya dices, pero en la prueba es que sí, pasan por todos los colores. Sí. A una orientación de la completa se le llama torneo, precisamente modelan los torneos estos de los que platicamos. Cuando una orientación es acíclica, se le llama torneo transitivo. Y cuando me refiero a ciclos, igual se los presento, pues los ciclos en las digráficas pues son ciclitos. Este es un triángulo dirigido, este es un cuadrado dirigido, este es un pentágono dirigido. Entonces, si mi orientación de mi torneo no tiene ciclos dirigidos, se les llama un torneo transitivo. Aquí, por ejemplo, que era el original, aquí tenemos varios ciclitos. Aquí está este triángulo, aquí está este cuadrado. Y para obtener un torneo transitivo, de hecho, si lo piensan, en realidad para cada n solo hay uno, porque esencialmente lo que hay que hacer es esto. Ponemos a alguien que sea el número 1 y le apuntamos todas las flechas a los demás. Llamamos a alguien 2. Y apuntamos todas las flechas que salgan en 2 hacia todos los demás, salvo al 1. En general damos un orden a los vértices y apuntamos de menor a mayor. Eso no va a tener ciclos. Fíjense que cualquier ciclo que pongamos, bajo nuestro orden va a haber alguien que es el más chico. Va a ser más chico que sus dos vecinos y entonces le va a apuntar a sus dos vecinos. Entonces no puede haber un ciclo dirigido ahí. Y si se fijan, pues últimamente está definido el torneo transitivo, pues está definido por el orden que le pondremos a los vértices. Ahora todos los vértices son bastante iguales. Nuestro orden es nada más ponerle nombres a los vértices. Todos los torneos transitivos son iguales, son el mismo, realmente. Ok. Algo que está bonito también en cuanto a esas estructuras que aparecen o no, si mi torneo es muy grande, tan grande como 2 a la n-1, no importa cómo lo orienten, va a haber un torneo transitivo de orden n ahí dentro. Es una estructura que no se puede, que es ineludible, pues. Que si empieza a crecer el torneo, hay un pedacito que se comporta como un orden lineal. Realmente. Ese es de Erdős y Moser. A ver. Esto ahorita les estoy aventando todas estas definiciones porque son las estructuras que vamos a buscar en un momento dado. Torneos fuertemente conexos, ¿esos quiénes son? Un torneo es fuertemente conexo si para todo par de vértices existe una trayectoria que va de uno al otro y una trayectoria que va del otro al uno. Cuando tenemos un torneo y un par de vértices ya sabemos que tenemos pues, una flechita que va de aquí para acá, pero para que sea fuertemente conexo necesitamos que haya un caminito que vaya de regreso para cualquier par de vértices. Es decir, que estén bastante bien conectados, que yo pueda ir de uno a otro, no importa quiénes sean. Eso es que sea fuertemente conexo. Bueno, pues cualquier torneo fuertemente conexo cumple propiedades bastante padres. Primero, que es hamiltoniano. Existe un ciclo que va a pasar por todos los vértices, por ser fuertemente conexo. De hecho, no solo eso, van a existir ciclos de todas las longitudes posibles. Y además, y de pasada, de hecho,
cualquier vértice va a estar en cualquier ciclo de cualquier longitud posible. Y eso es nada más porque todo el mundo se lleva bien puede llegar de un lado para otro. ¿Y qué es torneo? Una manera de asegurar que un torneo sea fuertemente conexo, por suerte lo podemos asegurar de manera más o menos local. ¿En qué sentido? En que si todo vértice, ahorita explico exactamente qué es esto, pero si le salen, este es el número de flechas que le salen al vértice X y este es el número de flechas que le salen. Si ambas son como la cuarta parte, ya eso es un torneo fuertemente conexo. Donde otra vez, bueno, aquí con dibujito que son las flechas, aquí tengo mi vértice, aquí están los n vértices del torneo, va a haber flechas de este hacia todos los demás. La exvalencia, o sea, este señor, son el número de flechitas que salen y la invalencia, el número de flechas que entran. Si está, pues no nivelado realmente, si al menos sale como una cuarta parte y al menos le entra una cuarta parte, ese torneo va a ser fuerte. Otra cosa es el número de triangulitos que puede tener dirigidos. Si tiene suficientes triángulos dirigidos, entonces va a ser fuertemente conexo también. A ver, y cuando hablamos de triangulitos, ¿a qué nos referimos? Realmente en un torneo hay dos tipos de triángulos, los que no son dirigidos y los que sí. En total son n en 3, todas las combinaciones de 3 vértices. Bueno, pues si de estos hay al menos la cuarta parte, ya es un torneo fuertemente conexo. Entonces va a tener ciclos de todos los tamaños, todos los vértices van a estar en todos lados, todo eso le va a pasar. Otro tipo de torneo, los hamiltonianamente conexos. Esto es que si tenemos dos vértices, no solo vamos a tener trayectorias de uno al otro y del otro al uno, sino trayectorias que pasan por todos los demás vértices antes de llegar entre ellos. Son trayectorias que pasan por todo el mundo. Y va a ser hamiltonianamente conexo si entre cualquier par de vértices ocurre eso. Es decir, tomamos un par de vértices, sabemos que tenemos nuestra flecha, pero la verdad es que esta sí ya no nos importa, porque lo que tenemos es una trayectoria, una trayectoria que pasa por todos los vértices que va de aquí para acá y una trayectoria que pasa por todos los vértices y que va de aquí para acá. Es que sea hamiltonianamente conexo. Tomas en prueba que todo torneo 4 fuertemente conexo es hamiltonianamente conexo, cosa que no les voy a decir qué es, pero eso nos permite decir que si cada vértice le salen este número de flechas al menos y le entran al menos este número de flechas, entonces va a ser eso. Se pide bien poquito para que un torneo haga todo esto, realmente. Bueno, ahora sí. Esto quedó fatal, parece un obituario. El trabajo de estos 8 años con Mica y Paulina realmente nace de una pregunta que se hace Boltzmann en 1999 y que es ¿qué tan regular debe ser un torneo capartito para asegurar la existencia de un torneo fuertemente conexo? Entonces, ahorita les voy a decir que es un torneo capartito, pero justo estaba buscando torneos fuertemente conexos. En alguna estructura estamos buscando que aparezca un torneo así. ¿Qué tenemos que pedir para que aparezca un torneo así? Un torneo capartito es una orientación de una gráfica capartita completa. ¿Qué significa? Si tenemos estos vértices, este conjunto de vértices, los podemos partir en dos y aventamos todas las aristas que vayan de un lado para otro. No ponemos ninguna aquí en medio, sino todas las aristas que van aquí en medio. Eso es un torneo, en este caso, bipartito completo. Esta es una bipartita completa. Pues agarren y orienten este bicho. Eso es un torneo bipartito completo. Si tienen este conjunto de vértices, lo parten en 3 y avientan todas las aristas, todas, nada más no las dibujé, pero todas las que van de bodoque en bodoque, esto sería una tripartita completa. Cualquier orientación de esto sería un torneo tripartito completo. Y agarramos todos los pedazos, fíjense, los pedazos no tienen por qué ser ni del mismo tamaño, pero va a ser el punto de que sea un torneo o el punto de que sea una completa es entre cualquier par de vértices que estén en diferentes bolsas hay una arista.
Y entonces mi torneo capartito es tal que entre cualquier par de vértices o hay una flecha para un lado o hay una flecha para el otro. Eso es un torneo capartito completo. Y lo que vamos a estar clavándonos es en las orientaciones de estas cosas. ¿Qué hay que pedirle a la orientación para que aparezca un torneo de cierto estilo? Fíjense cuáles son los torneos que andamos buscando. Si escogen un vértice por cada una de las bolsas, esto realmente es un torneo. Este chango está pegado con este, tiene alguna flecha con este, tiene alguna flecha con este, tiene alguna flecha con este, porque están en diferentes bolsas. Entonces, en realidad, cualquier par de esos vértices es un torneo. Esos son los que andamos buscando. Tenemos nuestro torneo capartito completo. Hay un chorro de torneos de tamaño que hay dentro. ¿Qué tenemos que pedir para que cada uno de esos torneos, o al menos un torneo, o algo de esos torneos, hagan algo? Ya sea que sean fuertes, hamiltonianamente conexos, o algo. Esas son las preguntas. ¿Sí? Entonces, justamente, ¿qué es lo que hay que pedirle? Cuando dice que tan regular, lo que está diciendo es lo que sigue. De cada vértice salen flechitas y entran flechas. Ser regular es que le salen las mismas que entran. Es como lo más niveladito posible. Lo más gacho es que nada más le salgan, por ejemplo, o que nada más le entren. Lo regular lo que nos dice es qué tanto se parecen las entradas y salidas. Entonces, lo que preguntaba Boltzmann es, pues, ¿qué tan regular debe de serlo? ¿Ok? Clavándonos en esto, empezamos, Mica y Paulina, siguiendo un poco un trabajo con, según yo, con Rita, tú hiciste un poco con ellas al respecto de esto. Empezamos trabajando ciclos dirigidos, luego llegamos a tener resultados de torneos fuertemente conexos, torneos hamiltonianamente conexos, y pudimos hasta probar de cuándo el torneo capartito es hamiltonianamente conexo. Todo esto clavándonos en orientaciones de completas capartitas. ¿Qué se le tiene que pedir a esas orientaciones para que haya ciertos ciclos, para que haya ciertos torneos, ya sea fuertes, ya sea hamiltonianamente conexos, etc.? Entonces, de esto es de lo que a la plática realmente. Estas son las estructuras que tal vez están en alguna parte. Estas son, precisamente. Nos fue bien, los resultados de todo esto aparecieron en estos artículos. Resultó que sí, la pregunta fue del 99, pero había muchas cosas que no estaban respondidas. Entonces, sí tuvo interés el asunto. Y bueno, pues a ver, les voy a platicar un poco de algunos resultados y de algunas pruebas que a mí me parecen bonitas al respecto. Bueno, sí. Un poco de nombres para que sepamos más o menos de qué va. Cuando tenemos un torneo capartito, que es una orientación, es el mismo dibujito de antes. Aquí está la partición, están todas las aristas entre las partes. Agarramos y ponemos nuestras flechitas, o sea, lo orientamos. Este bicho de aquí, que es la irregularidad global, lo que nos mide es qué tan poco regular es. Efectivamente. Es la distancia máxima que hay entre cada vértice, qué tan no regular es, menos el mínimo, y si agarramos el máximo, piénselo como que este señor lo que está midiendo es qué tan lejos de regular es la gráfica, la orientación que estamos dando. Y la irregularidad de partes es, pues, qué tan diferentes son estos tamaños. Después de un ratito vamos a pedir que esto sea cero, que todos sean del mismo tamaño, y de hecho luego vamos a pedir que sea regular porque de repente son demasiadas variables y no se entiende nada. Pero estos son los dos puntos que quiero que se acuerden un poco. Esto nos dice qué tan regular es el bicho y esto nos dice qué tan distintos son los tamaños de las partes. A ver, primero, ciclos dirigidos. Nos encontramos varios resultados sobre ciclos dirigidos. Si tenemos un torneo capartito con n vértices, y partimos esos vértices en 5 pedazos, si la n es más grande que esto, entonces todo vértice está en un triángulo dirigido.
Y les quiero dar la prueba. Otra vez, esto es qué tan irregular es. O sea, fíjense, si es regular, esto es un 0. Si todas las partes son del mismo tamaño, esto es 0. Entonces querría decir que cualquier torneo regular, todos los vértices están en un triángulo. O si la irregularidad no fuera mucho, hijos, esto es casi 4. ¿No? O sea, entonces, más o menos la prueba va por acá. Nos tomamos un vértice, nos fijamos en su parte, nos fijamos en los exvecinos de este señor, o sea, todas las flechas que salen y todas las flechas que entran. Fíjense que este señor le flecha a todo el mundo excepto a los vértices que viven en su parte. Entonces, aquí tenemos todo lo que sobra del torneo. Si este señor no está en un triángulo, quiere decir que no hay flechas para abajo. Que si hubiera alguna, ya tendríamos un triangulito. Entonces, todas las flechas suben. Entonces, cualquier vértice que esté por aquí, sus flechas, de las que salen, ninguna va para abajo. Entonces, todas hacen esto. Y de estos, cualquier flecha que entra, ninguna viene de aquí arriba, viene por acá. Ahora bien, esta cosa es una K menos un partita. Y si echan cuentas, cualquier gráfica que yo pueda partir en K menos un pedazos, no puede tener más que este número de aristas, si es de este tamaño. Lo mismo aquí, este no puede tener más que este número de aristas. En promedio, las aristas que le salen a Z son el promedio de este, va a haber alguno que esté por debajo, más a lo más que le pegue a todos aquí. Y las aristas que le entran son el promedio de estos y a lo más los que le entren por aquí. Entonces, fíjense, ya tenemos acotado estos dos señores con la valencia de X, con la exvalencia y la invalencia, y la exvalencia y la invalencia de esto la podemos acotar por el otro lado, por qué tan irregulares son ambos. Y entonces ya tenemos amachinado la valencia de X, este valorcito y el tamaño en donde vive X. La suma de estos dos es n menos esto. En fin, si se fijan, ya tenemos todo en términos de n y estos señores, de alguna manera. Y eso es lo que nos permite decir que si la n pasa de esto, eso no puede ocurrir. Entonces todo vértice está en un triángulo dirigido. Y la n pues sí anda como por aquí. Si la n es mayor que esto, ahora sería un cuadrado. Y esto más bien lo que quiero, todo vértice va a estar en un cuadrado. Y esto más bien lo que quiero es enseñarles los dibujitos, que están muy padres. Agarramos nuestro vértice, su parte, los exvecinos y los invecinos. Aquí nos clavamos un poco en la textura de los vértices de aquí que no tienen, que son fuentes. Y aquí los que son pozos, la verdad es que al final... Digo, ayudó para bajar un poquito los numeritos, pero entonces, fíjense, si hubiera una flecha que va de aquí para acá, esto es más o menos grandecito, entonces esto va a ser un cuadrado. No hay flechas para abajo. Si esta fuera para allá, tampoco va a haber. Y de estas tampoco va a haber. Todas las flechas suben. Eso es lo que ocurre. Entonces, otra vez, todas las flechas que le salen a cualquier vértice de aquí tienen que vivir ahí dentro o caer aquí. Las flechas que le entran a este señor. En particular no puede estar aquí porque también se va a formar un cuadradito. Otra vez ahí nos clavamos en la textura para bajar un poquito los numeritos. En fin. Pero, otra vez, el número de flechas que le salen aquí vive en una K menos un partita, entonces no puede tener muchas flechas. Y las otras flechas a lo más le salen de aquí, y el razonamiento vuelve a ser lo mismo. Si ocurre todo eso es porque la n es a lo más esto. Entonces, si la n es más grande que eso, todo vértice está en un cuadrado dirigido. Lo mismo para ciclos más o menos larguitos. Si el torneo, si n es mayor o igual aquí con la irregularidad de las partes, la global y la m, entonces cada vértice de t está en un ciclo dirigido de todas estas longitudes. Y la prueba es un poco más latosa, pero es por ahí. Ahora lo que sigue es, vamos a empezar a quitar variables, por favor, y entonces que los torneos sean balanceados. Que un torneo sea balanceado es que todas sus partes son del mismo tamaño. Es decir, que su irregularidad de partes pues sea 0.
Aquí en particular, si tenemos un torneo que sea balanceado, si la n es mayor o igual que la irregularidad global por 4, entonces todo vértice va a estar en un triángulo dirigido. Y esto está mejor visto así porque lo que nos está diciendo es que cuando menos a cada vértice le salgan y le entren 3/8 del total. Eso es equivalente. O sea, como que sí tiene. Y otra vez les insisto, si la gráfica es regular, pues este numerito es 0. Entonces, cualquier gráfica regular va a tener esto. Todo vértice va a estar en un cuadrado. Si la n es mayor que la irregularidad global, casi un poquito más que por 4, y vuelve a ser más o menos lo mismo. Digo, no es que haya puesto los numeritos exactos. Son como 3/8 de n para que cada bicho esté en un cuadrado cuando es balanceado. Y para que esté en ciclos de distintos tamaños, pues más o menos que la valencia sea 2/5 de n más m entre 10. Aquí se pone un poquito más difícil. Pero si fuera regular, este sería 0 y entonces se vuelve bastante más factible el asunto. Entonces eso fue de ciclos. Estuvimos viendo cuándo existían ciclos en un torneo en una orientación de un torneo que sea balanceado o no balanceado. Ahorita vamos a buscar torneos fuertemente conexos, que era la pregunta de Boltzmann. Vamos a fijarnos en torneos que sean balanceados, o sea, que todas sus partes sean del mismo tamaño. Si n es mayor que la irregularidad global por la raíz de 3k más 26, donde la k es el numerito de partes, entonces este bicho va a contener un torneo fuertemente conexo. Más o menos nos dice que entonces la exvalencia y la invalencia no está tan lejos de ser regular, pero bueno, tiene ahí su juego. Y bueno, efectivamente, si es regular, entonces a fuerza va a tener un fuertemente conexo adentro. Donde fuertemente conexo, a ver aquí más dibujitos para la imagen, para la idea. Lo que estamos diciendo es que va a haber alguno de estos, uno de estos torneos que va a ser fuertemente conexo. Es decir, que va a ser hamiltoniano, que va a tener trayectorias de no sé qué tamaño, que va a tener ciclos de todos los tamaños posibles, etc. Y esto lo hicimos, la idea está bonita, y es que si tenemos un torneo que sea balanceado, este es el número de triángulos dirigidos que tiene al menos. Calculamos cuántos triangulitos dirigidos tenía. Y si se fijan, si en alguna parte hay muchos triángulos dirigidos, entonces es fuertemente conexo. Y la manera de calcular los triangulitos a mí me parece... Yo soy un pesado en cuanto a las cuentas, entonces esta parte me gusta mucho, pero sí son muchas cuentas. O sea, fíjense, cada vez que agarramos cada vértice y multiplicamos las flechas que le salen por las flechas que le entran, sabemos que su suma es una constante y la irregularidad tiene que ver con qué tan lejos están esas valencias de la mitad. Entonces, haciendo las sumas, vemos que esto es igual a esto exactamente. Y si lo piensan un poco, la irregularidad de cada uno de los vértices es a lo más la irregularidad total a la mitad. O sea, precisamente la irregularidad total es qué tanto me fui para acá, pero si es balanceado el asunto, entonces ese mismo se fue para acá, entonces la irregularidad es el doble. Precisamente de eso. Entonces, esta suma es al menos este bicho. Por otro lado, si yo sumo esto, fíjense qué estoy haciendo. Tomo un vértice y estoy multiplicando cada vez que entro y salgo. ¿Cuántas veces, de cuántas maneras yo estoy entrando y saliendo de un vértice así? Lo piensan un poco, realmente estoy sumando 3 veces los triángulos dirigidos, más una vez los triángulos que no son dirigidos, más una vez las trayectorias de tamaño 2. ¿Por qué? Porque por cada triángulo dirigido yo lo voy a contar cada vez que multipliqué la invalencia de por también lo estoy sumando cuando me fijo en el vértice que hace esto, y también lo estoy sumando cuando sumo esta multiplicación. Cuando es transitivo el triángulo, nada más lo estoy contando una vez. Y cuando es una trayectoria de longitud 2, pues nada más la estoy contando una vez. Entonces,
Este mugrero, en realidad, son 3 veces los ciclos dirigidos más las trayectorias. Vamos a enchufar esto con esto. Fíjense que esto, que también lo sabemos contar, en realidad son todos los triángulos de un torneo balanceado, que son esta cantidad exactamente. Y el número de trayectorias de longitud 2 es por cada vértice, nos fijamos en una parte en donde no esté, que es de tamaño n entre k. El número de P2 van a ser las flechas que entran por las que salen. A lo más va a ser si estuvieran divididos justamente, si fueran del mismo tamaño. Entonces, a lo más honestos, eso por cada una de las partes en donde el señor no está y eso por cada vértice que tenemos. Entonces, el número de trayectorias en todo el torneo es a lo más este bicho. Otra vez, esta suma resulta que va a ser a lo más esto. Hacemos muchas cuentas, muchas. Despejamos y resulta que cada torneo que aparece en el torneo fuerte, en el K-torneo, tiene en promedio este número de triángulos dirigidos. Y aquí es donde metemos la condición para que esto tenga sentido. Cada torneo tiene en promedio este número de triangulitos dirigidos. Está un tris de ser fuertemente conexo, todos en promedio. Con que haya uno que esté medio cacheteado, ya fue fuertemente conexo. Y precisamente lo que vemos después es que va a haber alguno que está más o menos cacheteado. O sea, cualquiera que tenga el promedio y que no sea fuertemente conexo es que tiene un pozo o una fuente. Un pozo o una fuente es un ente gacho que o le apunta a todo el mundo o todo el mundo le apunta a él en el torneo. No son muchos los torneos que tienen eso en una de estas cosas. Y entonces existe al menos un torneo que no tiene pozos ni fuentes y que tiene al menos este número de triángulos dirigidos, entonces es fuertemente conexo. Entonces, si ocurre esto, va a ocurrir que tiene un torneo fuertemente conexo. Y otra vez, esto es más o menos la medida del bicho. Ya que estábamos encarrerados, ahora sí que ya encarrerado el ratón, nos seguimos y pensamos en particiones en torneos fuertemente conexos. O sea, tenemos un torneo, un K-torneo, una K-partición, un K-torneo. Y ya encontramos un torneo fuerte. Podremos partir todo el torneo en muchos torneitos fuertes, o sea, partirlo realmente, en que agarramos y particionamos a nuestro torneo original y cada uno de los pedazos sea un torneo fuerte. ¿Qué condiciones? ¿A poco hay que pedir mucho o qué? ¿No? ¿A poco no se puede? Entonces, un torneo K-partito balanceado, cuyas partes tienen R vértices, será denotado como este señor, aquí en adelante. Podemos particionar a un torneo K-partito en muchos torneos maximales, que son los torneos de tamaño K, y los partimos. O sea, la idea es aquí tenemos nuestro torneo K-partito. Esto me va a inducir un torneo maximal. El verde me va a poner otro, el amarillo, el azul y el rosa. Entonces, esto sería una partición. O sea, si nada más nos quedamos con las flechas que van, ahora sí que en el torneo rojo, el torneo azul, el torneo verde y el torneo lila, eso sería una partición en torneos. Lo que vamos a buscar es, ¿habrá una partición de estas en donde todo el mundo sea fuertemente conexo? Y resulta que sí es posible pedirlo. Bueno, primero, para que se acuerden, el número de particiones, o sea, las maneras que podemos partir estas cosas es R factorial a la K menos 1, eso hay que echar algunas cuentas, pero estas son. Y entonces, una partición en torneos maximales de un torneo K-partito se dirá que es fuerte si cada uno de los torneos es fuertemente conexo. Si lo podemos partir en pedazos muy pesaditos. Si cada uno de estos es fuerte. Para esto acuérdense que un torneo va a ser fuerte si la invalencia, o sea, si cada vértice está pegado al menos a una cuarta parte de los vértices hacia afuera y que a lo más, y que le entren cuando menos una cuarta parte. O sea, en general esto me va a asegurar que es fuertemente conexo. Si cada vértice le apunta más o menos a la cuarta parte y le apuntan más o menos la cuarta parte, entonces va a ser fuertemente conexo.
Y la idea fue esta justamente. Ok, vamos a ver cuándo un vértice es gacho. Es decir, tenemos un vértice, nos fijamos en los torneos en donde pertenece. ¿En cuántos torneos ese vértice, su exvalencia no alcanza este numerito o su invalencia no alcanza ese numerito? ¿Cuántas veces un vértice es gacho? Ese vértice gacho pues, va a fastidiar a toda la partición. Entonces, ¿cuál es la idea? Si este vértice es gacho en cierta cantidad de torneos y sumamos todos los vértices que hayan sido gachos en todas partes, si esa cantidad todavía yo tengo particiones que me sobren, quiere decir que hay una partición buena. Quiere decir que hay una partición en donde no hay ningún gacho. Y eso es lo que hicimos, justamente. El número de particiones en torneos maximales en los cuales un vértice es gacho es este. Ya les voy a platicar más o menos por qué. ¿Cómo llegamos a esto? Agarramos un conjunto, que se fíjense en un conjunto de vectores de ceros y unos con Q1s, precisamente. Vamos a ver que el número de torneos en los cuales un vértice tiene exvalencia igual a Q es este. Agárrense un vértice, fíjense en las partes, donde no está, esto está pegado de cierta manera, y agárrense este vectorcito, este es un ejemplo con tres unos. Entonces, aquí vamos a estar calculando este vértice en cuántos torneos tiene exvalencia 3. No, pues, lo primero es que el orden de este vector me dice quiénes van a ser las flechas que salen de este señor. En estos, la flecha va a salir. Voy a escoger una de las flechas, cada uno de estos, para que sea su exvalencia. En este numerito. Y el otro son los que entran. Entonces, por cada uno de estos tengo 3 maneras de escoger una flecha de aquí, 3 maneras de escoger una flecha de aquí, 2 maneras de escoger una flecha de aquí y 2 maneras de escoger una flecha de aquí. Esto, corriendo sobre todos los posibles vectores con 3, me está diciendo de cuántas maneras este señor tiene exvalencia 3 en los torneos. Aquí era otro con 3. Entonces, este es el número de torneos maximales en donde este señor X tiene valencia Q. Y entonces, el número de torneos maximales en donde este tiene exvalencia a lo más Q, pues nada más es agarrar y sumar todos estos bichos. Cada torneo maximal donde está X siendo un fastidio, está en este número de particiones entre torneos maximales. Eso hay que echar las cuentitas. Entonces, el número de particiones en torneos maximales en los cuales un vértice es chafa es esta. El número de torneos maximales de un torneo capartito es R factorial a la K-1. Entonces, si agarramos esto, sumamos por todos los vértices, si resulta que hay más particiones que esto, pues entonces es que hay una partición que es buena. Por eso nos tardamos años. Luego había que decir, bueno, ¿y esto qué significa? Más o menos significa esto. Un torneo capartito balanceado y regular con que tenga al menos 10 partes tiene una partición de esas si uno es mayor que esto. Y bueno, para que vean que sí y hubo que usar, fue horrible. Pero vaya, para R igual a 100 y K mayor que 60 ya funciona, R igual a 10 y K mayor que 40. En cada uno de estos ocurre. Más atrás, idea, o sea, porque si calcular esto es un horror. Pedimos que fuera regular porque precisamente, entonces, este y este bicho son el mismo número. Y por eso pudimos hacer algo. Cuando no es regular, es algo así. Y como que no importa, ¿no? Entonces, pero si llega a ocurrir, ya que tiene una partición de esas. Torneos hamiltonianamente conexos fueron la última estructura que estudiamos y que nos encontramos. Acuérdense otra vez, bueno, y aquí llegamos a ver que una gráfica podía ser hamiltonianamente conexa. Y no solo eso, sino que de hecho nos encontramos en particiones en torneos hamiltonianamente conexos. O sea, encontramos no solo que exista un torneo hamiltonianamente conexo, sino particiones.
una partición en donde cada uno de ellos es torneo hamiltonianamente conexo. Y lo que pasa es que fue clavarnos en lo que hicimos antes de ver cuando un vértice es gacho. O sea, sabemos que un torneo es hamiltonianamente conexo si cumple esta condición. Si cada vértice, sus ex vecinos y sus sin vecinos son al menos esto. Bueno, pues entonces contamos cuántas veces un vértice es gacho. Otra vez, y hacemos la misma cuenta y varía un poquito, efectivamente, pero es lo mismo. Si hay más particiones de las que en un vértice va a ser gacho, pues entonces hay una partición que es buena. Aquí ya no se ve qué rayos pasa bien a bien, y esto tiene que ver un poquito con, a ver, por un lado el torneo puede ser regular, eso lo tenemos de fijo, pero cada vez que un vértice avienta flechas a una de las partes, eso a lo mejor no es tan regular. Esto lo que está midiendo es qué tan regular es, pero hacia cada uno de los pedazos, como que hay que pedir más cosas. Entonces, si se cumple esto, que 2 a la k menos 2 es mayor estricto que r por k por el mínimo de esto, entonces va a tener una partición en torneos hamiltonianamente conexos. Y tuvimos un regalo en ese sentido. Dada esa condición, pues tenemos una partición en torneos hamiltonianamente conexos. Ahí lo tenemos. Esto pues lo podemos fijarnos en cada uno de los torneitos, y esto en la original pues va a seguir teniendo muchas flechas. La condición de ser regular lo que nos dice es lo siguiente: si construimos por cada uno de estos torneos, ponemos un vértice, construimos otra digráfica simplemente, un punto por cada uno de los torneos, y con ciertas condiciones, si hay 3 flechas que van hacia de aquí del azul para allá, entonces ponemos flecha para acá. Si hay 3 flechas que vienen de aquí para acá, pues también las ponemos. O sea, no necesariamente es simple, pero vaya, imagínense que sí. El asunto es, si hay al menos 3 flechas paralelas que van de un lado para otro, pues pongan la flecha acá. No, pues resultó que con las condiciones que estábamos dando de regularidad, esto vuelve a ser hamiltonianamente conexo. Y entonces, si agarramos cualquier par de vértices aquí, que estén en el rojo y el lila, agarramos una trayectoria hamiltonianamente conexa de aquí para acá. Cada uno de estos es hamiltonianamente conexo, entonces caminamos todos los vértices de aquí, nos vamos para acá. Ahora caminamos todos los vértices de aquí, nos vamos para acá. Caminamos todos los vértices de aquí, nos vamos para acá. Y caminamos todos los vértices de aquí y llegamos acá. Entonces hay una trayectoria hamiltoniana entre estos dos señores. Lo mismo es si estuvieran en la misma parte, pues ahí hay que echar otras cuentas, pero entonces resultó que si se cumple con las mismas condiciones, el torneo es hamiltonianamente conexo. No solo es que se puedan partir en torneos hamiltonianamente conexos, sino el torneo K partito también es fuertemente hamiltonianamente conexo. Y ya. Perdón. Esa es. La sucesión de las partes de... O sea, esto va... ¿Qué onda? ¿Va creciendo o qué? ¿Va convergiendo? ¿Qué onda? No. ¿Cómo lo lees eso? No me pongas un 4, creo. O sea, no, yo digo la sucesión nada más. La sucesión, mira, efectivamente, a ver, lo que sí es cierto que ocurre es que cuando la K va creciendo, este bicho se va yendo muy para abajo. Ajá. Más rápido que la R. Sí. Sí, este bendito sea es menor que 1, entonces, y es el que está elevado al K-1, pero... O sea, pero si le digamos R1000, ¿qué onda? No, sí se puede calcular, nada más que... ¿Y ese va a ser cómo? O sea, como que no va a crecer tanto respecto si a R es 40, 1000, 60. entonces lo que necesitas es que la K, pues,
A ver, lo que pasa es que esto que es 3 a la 3/4, esto no llega a un medio, pero O sea, lo que no entiendes es pensemos el que es un crecimiento medio. de la K respecto a la R. O sea, ¿eso es lo que estás tratando de explicar? Es lo que tratamos de nada más de ejemplificar, porque primero fue, y a lo mejor no hay valores que cumplan esto. Sí, así como de no existe. Pero no, efectivamente sí hay, y sí que, o sea, hubiera estado genial que esto hubiera sido un medio, porque entonces sería R entre 2 a la K, ¿no? Cosa que, pero no, es 3 a la 3/4. Sí, y así como, Fácil despejar R en términos de K. Ok. pero sí. Ah, ok, ok. No, sí, pero ¿cómo es? ¿Otra pregunta? Bueno. Hola. Si tienes una gráfica completa con n vértices, entonces tienes como 2 a la n en dos posibles torneos, ¿verdad? Sí, no va a haber muchos isomorfos, pero sí. Ajá, o sí, sea, sí, sí. Sí. ¿Se sabe más o menos cuántos de esos son fuertemente conexos? O sea, una proporción, o sea, hay como del 2 a la n cuadrada, torneos de esos, ¿cuántos son? No, pero no debe de ser tan complicada porque cuando no es fuertemente conexo, lo puedes pensar como una partición de tu torneo original en dos pedazos, en dos conjuntos de vértices, y que todas las flechas vayan para acá. Si no es fuertemente conexo, es así. Entonces, y este ya puede ser lo que sea, y este ya puede ser lo que sea. Entonces, al tener la cantidad de torneos de orden A y los torneos de orden B, si los multiplicas, eso te da un número de torneos no fuertemente conexos. Porque, insisto, cuando no es fuertemente conexo, esa partición ahí está. Una bronca es que no es única, porque si este no fuera fuertemente conexo, entonces es que tendría otra partición por aquí. Pero me imagino que se puede dar ahí alguna cota. ¿Y qué tan gordos serán estos conjuntos que satisfacen tus condiciones en este? Mira, cuando menos en lo de los ciclos, ahí sí, pues, los regulares como que sí funcionan. Los de las particiones, a ver, aguanta. En torneos en fuertemente conexos, el que apareciera un torneo fuertemente conexo, con que sea regular, ya la hizo, ya la armó. O sea, que aparezca un torneo fuertemente conexo dentro de este bicho, es razonablemente fácil. O sea, si es regular, seguro. El otro, pues son los valores esos infernales que dimos, que vaya, de entrada, el bicho tiene que ser regular. Lo otro ya es que crezca el número de vértices para que quepa el bicho, pero ya de entrada es regular. Entonces, si es regular y cumple con esa condición, entonces aparece. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo te quería preguntar algo también. En lo de las particiones en torneos fuertemente conexos, para estimar cuántas particiones eran malas, nomás para cada vértice sumaron los malos. Sí. Si tratas de hacer inclusión, exclusión, ¿no puedes mejorar la cota? Se nos ocurrió porque efectivamente es casi imposible. De hecho, el primer intento fue inclusión-exclusión y empezó a ser un poco enloquecedor. Sí. Ya. Pero efectivamente, o sea, en un torneo que no, en una partición que no funcione, seguro que no solo hay uno, debe de haber varios, o sea, ahí debe de haber. De hecho, en el artículo se prueba para unos torneos pequeñitos y justamente para que el número salga, tienes que darte cuenta de que si hay uno malo, hay dos. Ajá. Y entonces esto se divide entre dos y ahí sí sale justo el numerito. Ya. Ajá. Pero se volvió un poco infernal. Sí. Ok. Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta?
Si no hay más preguntas, démosle las gracias de nuevo.